Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de sociología. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre cómo gestionar las organizaciones en contextos complejos, en contextos de incertidumbre, y desde una mirada desde la cuarta revolución industrial. Como siempre decía Horacio, cuando muestra anterior, cuando empezamos con la virtualidad, hablar de estos temas en las clases presenciales se pensaba como un ejemplo futuro, y ahora ya es algo muy, muy actual. Bueno, ¿ya estamos todos, Mati? Y ahí se están uniendo, sí. ¿Se me escucha bien? Yo te escucho bien. Bien. Sí se escucha, profe. Bien. Sí, se escucha, profe. Bueno, buenos días, ¿cómo andan todos? Buenos días, ¿todo bien? Viernes, el cuerpo lo sabe, lo sigue. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Hay alguien que está escuchando la radio? Que baje el sonido, ¿puede ser? Ezequiel, ¿sos vos? Buen día, Ezequiel. Buen día. No, no soy yo. No. 32 participantes. Bueno. Hoy vamos a ver la última parte de la última unidad. La idea es trabajar algunos conceptos para que ustedes tengan la integralidad de la materia. Conmigo repasemos, conmigo vieron todo el tema de subjetividad, de lo micro, de la construcción de la subjetividad. Después vieron el tema del poder, cómo incide el poder en lo micro y también en lo macro. Y en su momento hablábamos que el escenario, el contexto, es un constructor de subjetividad. Lo macro, que es el escenario, el contexto, construye subjetividades. Lo macro, nosotros nacemos en un contexto micro, que es una familia, pero esa familia está en un grupo, en una estructura, en una sociedad, que sería el escenario donde uno se interrelaciona con otros. Y ese escenario tiene valores, tiene creencias, tiene costumbres, también tiene mandatos, tiene relaciones de poder sobre todo. Y esas relaciones de poder van construyendo modelos, se llaman modelos de acumulación o regímenes, que van conformando el marco donde van viviendo los individuos. Entonces tenemos la sociedad liberal, después tenemos el Estado liberal, que se dio fundamentalmente de lo que ustedes estudiaron, Revolución Francesa, Revolución Industrial. Después con la crisis del 29 cae, de 1929, perdón, cae ese Estado liberal y surge un estado de bienestar en el mundo, caracterizado por el pleno empleo, caracterizado por evitar las contradicciones entre las clases sociales, como planteaba Marx, sino tratar de equilibrar las clases con un Estado interventor, y el objetivo tenía que ver evitar el crecimiento del comunismo en el mundo y evitar las contradicciones del sistema producto del capitalismo liberal. Y eso dura hasta 1981, 82, y ahí surge el Estado neoliberal, donde si bien el Estado, en el Estado liberal no ingresaba, no intervenía, y en el Estado benefactor intervenía en las contradicciones del sistema, cuando viene el Estado neoliberal, que tiene otras características, se vuelve en cierto sentido la mirada del mercado. Ya el estructurador no sería el Estado, sino el mercado, la oferta y la demanda, la meritocracia, y ese Estado que surge en el mundo occidental en el cual nosotros pertenecemos, que se originó por la Escuela de Chicago en Estados Unidos, con el presidente Reagan, o con la presidenta Thatcher en Inglaterra. Es decir, se va extendiendo en el mundo, generando cierta desconfianza con la intervención estatal. Y eso también construye subjetividades. Y en Argentina había un medio de comunicación con un periodista muy conocido que se llamaba Neustadt, que trabajaba sobre el imaginario y nos decía todos los martes de la noche: usted sabe cuánto pierde Ferrocarriles del Estado en ese momento,
3 millones de dólares por día, y entonces va construyendo subjetividades sobre lo inconveniente o lo malo que era la intervención del Estado en las cuestiones económicas, ¿no? Esto que lo macro, ¿no? Esto que lo macro es lo que va a condicionar las subjetividades, ¿no? Hoy por hoy vivimos en un contexto, ya después vamos a hacer el reseño histórico, de cuarta revolución industrial. ¿Qué sería eso, cuarta revolución industrial? Ya vamos a explicar. Pero esta cuarta revolución industrial, estos acontecimientos que se están viviendo, construyen subjetividades. Pero uno no está analizando en forma continua esta construcción de subjetividades, porque lo ves como naturalizado, lo ves como lo que está, ¿no? Una característica fundamental de la tercera y de la cuarta revolución industrial es el reemplazo de la mano de obra, de la mano de obra por elemento tecnológico. La tecnología, al reemplazar mano de obra, abarata costos para el empresario, pero genera un problema del punto de vista de la distribución del ingreso y un problema desde el punto de vista de la equidad, que tiene que ver concretamente con que va reemplazando esa mano de obra. Entonces hay un montón de personas que quedan afuera de esa cuestión tecnológica. Y esto repercute en la igualdad y en la pirámide social. ¿Y cómo afecta esto en la construcción de la subjetividad de las personas? ¿Qué nos pasa en los distintos grupos sociales? ¿Qué pasa cuando una empresa se transforma? ¿Qué pasa cuando algunas profesiones son reemplazadas por otras? Y esto ha pasado en la historia. Y esto ha pasado en distintos momentos históricos. No es algo nuevo. Es algo que se repite, pero con otras características. ¿Es algo natural? Es ¿O no? histórico. Es histórico. Es una discusión. Lo natural es lo que lo da la naturaleza. Es histórico porque esto empezó fundamentalmente con el desarrollo del sistema capitalista. Antes había otros modos de producción. El sistema feudal era distinto. Pero en un momento histórico se origina el desarrollo del sistema capitalista producto de la revolución industrial. ¿Qué produce la revolución industrial? Ahí me adelanto, pero bueno, la revolución industrial es la utilización del capital vinculado a la tecnología y vinculado a la producción. ¿Quién produce? La clase social que había ganado en ese momento. ¿Cuál era? La burguesía, que eran los viejos comerciantes y demás, que van reemplazando ¿a quiénes? A los feudales. Y se produce una revolución desde el punto de vista tecnológico. Más allá de eso, más allá de eso, digamos, si yo tomo como el hecho social la cuestión de la división de trabajo y ¿eso también está bien? ¿O principal va esto de la implementación de las maquinarias en las fábricas por el reemplazo del ser humano? ¿Está bien con respecto a qué? No entiendo la pregunta, perdóname. A ver, volveme la pregunta. Es decir, ¿está bien con respecto a qué? No. Cuando plantea esto de la revolución, ¿cuál es el factor principal? ¿No es la división de trabajo? Hay distintos factores. Es decir, Según el autor, ¿no? Está bien, por eso, pero en los contextos históricos aparece. En el caso de la revolución industrial, producto de el triunfo de la burguesía, triunfa políticamente, y ahí viene todo el tema de la Revolución Francesa y demás. La burguesía triunfa políticamente. La burguesía, pero además, la burguesía, es decir, genera producción, genera una revolución. Sí, cambia el modo de producción. Cambia el modo de producción. Los productos que se producen. Desde el punto de vista marxista cambiaría el modo de producción, ¿no? Cambia el modo de producción. Pero Sí. ¿qué significa esto? Que se comienza a producir en serie para el consumo. Ya no es el señor feudal que te tiene 7 meses a vos en un lugar y 3 meses en otro, ¿no? Sí. Y que de pronto vos trabajás para él y no sos libre, pero en cierto sentido te sentís cómodo porque él te protege.
te protege y además dependés de él, depende de tu vida. Bueno, entonces se puede decir también que otra de las cosas que generó es que el hombre libre es el que más producía. El hombre libre el hombre era libre porque podía ofrecer su mano de obra en el mercado. Ese hombre era necesario, siguiendo a lo que vimos de Foucault la semana pasada, un hombre libre, un hombre sano, un hombre no enfermo, un hombre que sea un cuerpo, llamémosle, que se adecue a ese sistema productivo. Pero, es decir, se conjugan, nada es lineal. Por un lado está la empresa, por un lado está la fábrica, por un lado está la clase, esta clase que va surgiendo del campesinado, que se va a la ciudad, y ese hombre libre es libre por obligación, porque de pronto antes trabajaba en el campo y de pronto en la crisis del campo, porque produce mucho la empresa, la fábrica, entonces tiene que irse a las ciudades para trabajar y para tener un ingreso, porque era libre pero tenía que trabajar, libre hasta por morirse de hambre. Entonces, en este contexto se produce un nuevo modo de producción que se llama modo de producción capitalista, que sigue hasta estos momentos, que se va reacomodando de acuerdo a los momentos históricos, porque el capitalismo lo que tiene que hacer es incrementar sus ganancias, maximizar sus ganancias. Entonces llega un momento que llega a un techo y tiene que replantearse. Entonces las revoluciones industriales, los procesos de adaptación del capitalismo con el Estado liberal, el Estado benefactor, el Estado neoliberal, son reacomodamiento de ese sistema para seguir maximizando en algún lugar sus ganancias o para evitar que otras cuestiones, como pueden ser avances de otros sectores sociales o de otros sectores políticos, viendo las contradicciones que las tiene de este sistema, avancen en la sociedad o en el mundo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, volviendo para... dijimos que toda revolución tecnológica implica un cambio de subjetividades y un cambio de concepciones individuales y grupales y comunitarias. Peter Drucker, en el libro La Revolución Postcapitalista, en sus inicios dice que la primera revolución tecnológica en el mundo, y yo lo conté varias veces, no sé si en esta cátedra, es el cambio del arado de madera. Los pueblos antiguamente eran pueblos nómadas, se iban trasladando de un lugar a otro, buscando mejor clima, buscando mejor comida, y se enfrentaban a animales o a otros pueblos. Y tenían ciertas culturas y ciertos valores y ciertas subjetividades. ¿Quién era una persona netamente valorada? Aquel que iba adelante y trataba de observar y de ver y se enfrentaba con animales y con otras personas. Con el invento del arado de madera, la población dejó de trasladarse y se sentó en un lugar. Porque este arado lo que permitió es trabajar la tierra, resembrar, y esto implicó que de pronto no es necesario trasladarte, sino te quedas en un lugar. Pero este cambio, sería de un modo de producción en ese momento, entre comillas, determinó cambio en las subjetividades. Ya la persona más seductora, la persona más referenciada en la comunidad, tal vez no era el guerrero, era el tipo que sembraba, el tipo que cosechaba, es decir, el campesino, el hombre agrario. Y cambia de subjetividades. En este contexto diría Peter Drucker que siempre una revolución tecnológica, Peter Drucker habla de la revolución tecnológica, incide en la construcción de las miradas y las subjetividades, y esto lo relacionamos con la primera parte de la materia. Bueno, la revolución industrial también generó cambios, y cambios muy importantes. Se producen cambios de paradigmas, porque no solo cambia lo económico, lo cultural, lo social, la mirada. Surgen nuevas vinculaciones sociales, surgen nuevas enfermedades, surgen nuevas formas de relación. No es lo mismo vivir en la sociedad agraria, en el campo, que irte a una sociedad industrial. No es lo mismo vivir con tu familia bajo un sistema feudal que irte solo a vivir a Manchester, cuna del desarrollo capitalista.
¿viste? Y vivir en los colchones calientes, donde 12 horas dormías en un lugar y se levantabas y aparecía otro señor a acostarse en ese colchón. Y surgen enfermedades distintas, enfermedades venéreas, productos de los vínculos nuevos que se estaban generando, y crisis que tienen que ver hasta con lo ecológico por saturación de cantidad de poblaciones. Y allá habíamos dicho que además el tema de los hospitales, el tema de las cárceles, no era la cárcel el castigo sobre maltratar al cuerpo, sino en teoría era reencauzar al cuerpo y el hospital tendría que curar los cuerpos para la producción. Cambia el paradigma, no cambia de un día para otro, sino cambia a través de un proceso. Nosotros lo estudiamos así, pero cambia a través de un proceso grande, un proceso de crisis. Hola. Hola, sí. ¿Me siguen o no? Sí, mira, te voy a leer un comentario que viene en consonancia con lo que estás diciendo. Por ejemplo, acá Maya Anduzzi, que me gustaría que la escuchemos, y dice, le daban la tierra para trabajar, hablando del feudalismo, a cambio de que el campesino lo trabajara. En esa época era una economía de subsistencia. Luego, con la revolución y la migración, se pasó a una economía de producción. Claro. En todo lugar del... A ver, pero un ejemplo concreto. Argentina, recién en 1880, ingresa al mercado mundial como productora de materias primas y como vendedora al mundo de materias primas. Se precisaba gente que tuviese, para el modelo agroexportador, capacidad de trabajo, y hasta ese momento nosotros teníamos una economía de subsistencia y teníamos como una figura importante al gaucho, y el gaucho no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo. Sí, los inmigrantes, ¿por qué? Porque ya ese modelo de desarrollo ya existía en Europa. Entonces vinieron a trabajar acá. Pero el gaucho se lo caracterizó como vago y mal entretenido por una norma y se lo mandaba a las tonerías si no trabajaba. Pero culturalmente el tipo no estaba adecuado porque era otra cultura, otras características, otras subjetividades. Y por una norma jurídica, muchas veces decimos los sociólogos, decía Durkheim, una norma jurídica no cambia una conducta vinculada a la cultura, a lo que tenés internalizado, a lo que aprendiste y a lo que estabas preparado en ese momento. Entonces es cierto, en estos momentos históricos se van produciendo, repito, cambio de paradigma, cambio de creencias, cambio de costumbres, cambio de valores. Hay una generación que nace en un ámbito y otra generación que nace en otro. Y hay una que está en el medio, que vive la transición. Esto pasó con el surgimiento de la revolución industrial, pasó en cada momento de cambio de paradigma. Hay una sociedad, un momento histórico, una característica que incide en una generación, hay otra que incide en la otra nueva y hay otra que está en el medio. Nosotros estamos en un proceso de cambio y no estamos en algo totalmente consolidado. Estamos en un proceso de cambio, de crisis, que lo vamos transitando. Y los autores no se ponen de acuerdo muchas veces cuándo comienza la modernidad líquida y cuándo termina la modernidad sólida, o si ambas conviven. Y en esto y en lo demás también sucede lo mismo. Esta cuestión de valores, de creencias, de costumbres, de cambio de lo tecnológico como incide en la subjetividad, también nos va a determinar cierto grado de incertidumbre porque no sabemos muy bien dónde estamos parados. Y ojo que todavía no hablé de la pandemia y de la pospandemia. Cuando salgamos de esto, no vamos a salir de la misma forma como entramos. Cuando salgamos de esto, los vínculos, las creencias, las costumbres, los valores van a ser distintos. No sabemos cuáles, pero sabemos, y esto es lo que él decía que es natural y yo digo que es histórico, es decir, lo que sabemos es que los vínculos, cuando vos entrás en un ámbito determinado, cuando salís de eso, tu forma de percibir la realidad es distinta. Lo dijimos el primer día de clase. Ustedes entran a una organización, a una institución, a un trabajo, a una facultad, a una pareja. A una pareja, en forma individual. Y cuando salen de eso, son distintos. Lo que pasa es que no te das cuenta en el momento que salís. Pero si lo analizás a la luz de los años, adquiriste experiencia, adquiriste calle,
adquiriste teoría, adquiriste a confiar o desconfiar, no sé, adquiriste autoconfianza en vos mismo o adquiriste desvalorización de vos mismo en ese contexto y en ese lugar donde estás. En las sociedades surge lo mismo. Cuando salgamos de esto, vamos a ver las cosas de otra forma. Es más, y aquellos que tienen cultura más arraigada les va a costar más, y aquellos que tienen cultura más, más abiertas o más permeables les va a costar menos. Nos pasa con estas clases. Yo le pedí que, a ver, Matías prácticamente utilizaba, los otros días utilizaba otra plataforma. Pero yo por lo menos quiero ver, bueno, lo veo a Ezequiel Pérez, a nadie más, pero y me veo a mí, ¿viste? El otro día no veía a nadie, y yo hablaba y se cortó, y me tengo que acostumbrar, y le tengo que pedir a mi hijo que me acomode Zoom o me acomode tal plataforma. Y él lo maneja mucho más fácil. Y el chico más chico, que vivió la pandemia, qué sé yo, que tiene, qué sé yo, 14, 15 años, y que vivió esta pandemia, seguro que la va a descodificar en forma distinta a la que la descodifico yo. Porque eso me construye la subjetividad. Entonces lo que quiero plantear, quiero relacionar esta última parte con toda la materia, con lo de Peter Drucker, con las subjetividades en su momento, porque chicos, ustedes estudian licenciados en administración, otros estudian gestión educativa, distintas carreras. Es decir, hasta los contenidos de las carreras, hasta los contenidos de la intervención que ustedes van a dar en la práctica real, tendrían que cambiar en un futuro. ¿Pero por qué? ¿Porque es un capricho de un sociólogo crítico? No, porque la realidad va cambiando y la interpretación de la realidad cambia. A los de gestión educativa, hace un tiempo que yo leí, y yo lo repito, vivimos con docentes del siglo XX, con una estructura burocrática del siglo XIX en la educación, y con alumnos del siglo XXI. ¿Cómo integramos esto? ¿Cómo integramos? No sé, hay gente de educación educativa, tienen que concursar. No podían concursar, ¿por qué? Porque tenía que salir la resolución que les permita concursar a través de Internet. Tardó 3 o 4 meses. Pero porque la estructura de educación, la lectura, debate si hay que leer, si no hay que leer y demás. Ustedes saben que la generación Z tiene otras características. ¿Cómo adecuamos esto? Lo mismo en la administración. Si vos fuiste formado con un modelo de administración que hablaba con el rol del jefe, el jefe de forma vertical, el jefe es el que dicta, el jefe, hoy por hoy no sirve un jefe para conducir, ya no servía ya no cumplía el efecto que debía cumplir en el surgimiento de la tercera revolución, menos ahora. Hoy necesitas a alguien que acompañe, que no sea un jefe, que sea un líder. Y el líder no es el que baja línea, el líder es el que acompaña, que te ve dónde estás, que acompaña tu trayectoria. Bueno, y para eso hay que desaprender y aprender de nuevo. Y eso implica un cambio y una crisis. Y si vos no estás en condiciones y capacitado para reconvertirte, para desconstruirte, te va a costar más. Por eso siempre digo yo que lo importante no es lo que ustedes aprendan como contenido. Lo importante es que aprendan a aprender, porque constantemente van a tener que estar cambiando, porque a medida que transcurre el tiempo, los cambios son más vertiginosos, más rápidos. Antes, y lo vamos a ver en fichas futuras, en el Power más adelante, antes una generación tardaba 11 años de cambiar un conocimiento. Hoy por hoy tardan 11 meses. Mucho más rápido. Y entonces tenés que estar preparado para cambiar y para reaprender y para reformarte, para reformatearte internamente. Ahora los pibes más jóvenes están preparados. Y las generaciones mayores les cuesta mucho más. Una abuela no terminó todavía de manejar el celular, que ya tiene que manejar el celular, Netflix por celular porque quiere ver películas. Y les cuesta. Entonces, esto tiene que ver con que Peter Drucker hablaba concretamente que existían revoluciones, cambios
que generan cambios en las subjetividades, digo yo. Estos cambios que se generaron, hay una discusión que se plantea, Peter Drucker dice que la caída del Estado benefactor, que es el Estado de bienestar, que es el Estado de pleno empleo, el Estado que no era productivo, sino era inclusivo, es decir, en las décadas del 40, 50, 60, 70, no había grandes desocupaciones. Yo siempre decía que el tipo que no trabajaba, ¿quién era? El croto. ¿Quién es el croto? El que caminaba por encima simbólicamente de la vía con un palo y una muda ropa atrás. La pobreza estructural de aquel que está fuera del sistema, de aquel que está desocupado, de aquel que tiene viviendas de ciertas características que no son, supongamos que 6 o 7 personas viven en una habitación, que no tienen el baño digno, que de pronto todo esto surge a partir del incremento, supongamos, de los asentamientos en la provincia de Buenos Aires y de las villas miserias o de villas de emergencia en la ciudad de Cava. Pero esto pasa acá y pasa en México y pasa en distintos lugares del mundo. Y esto se origina en algún momento histórico. Bueno, nosotros hasta 1975 teníamos un buen porcentaje de distribución de la riqueza en los sectores asalariados. Y los sectores asalariados eran los sectores que trabajaban en los sectores, en la producción concreta. Hoy por hoy, los sectores asalariados no trabajan tanto en la producción concreta, sino trabajan en los servicios. ¿Se entiende? Antes, en la década del 1900, al principio, el obrero por obrero era el de ferrocarriles, el obrero por obrero era el de la construcción. Después, con el surgimiento del peronismo, el obrero era el industrial. Después surgió el obrero fuerte que trabajaba en esmata, que trabajaba vinculado a la construcción de autos y demás. A partir de cierto momento histórico, los obreros dejaron de tener fuerza y surgen los servicios. Servicios es manejar un camión, servicios es ser docente, servicios es ser bancario, servicios es trabajar en compañía de seguro, y eso a partir de ciertos momentos históricos. Entonces va cambiando esto. Y en un momento que crece la tecnología, disminuye la mano de obra inserta en el mercado, disminuye los sectores obreros y los sectores asalariados, y aparecen los que están afuera o los cuentapropistas. Yo estoy viendo una serie que siempre se las recomiendo, que es una serie de Marquesa que se llama Broken o Broden, algo por el estilo, que es la mejor serie política que vi, que el presidente del Partido Laborista, que es demócrata de izquierda, dice, yo soy el último obrero del Partido Laborista. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el Partido Laborista se fue conformando con otros perfiles sociales. Entonces, esto va cambiando. Peter Drucker dice, y acá estamos, que la crisis fundamental que se da en la sociedad mundial tiene que ver con la crisis del petróleo. El petróleo era el primer elemento que tenía que ver con el tema del desarrollo a nivel mundial. Incrementan los precios del petróleo. Incrementan porque los países árabes, junto con Venezuela en su momento, junto con los países que tenían mayor cantidad de petróleo, generan crisis de petróleo. Pero además surge otro problema en Occidente que tiene que ver con la crisis de la juventud, la rebelión estudiantil en el Mayo francés de 1968. Son cambios que cuestionan el poder, cambios que producen movimiento, y a partir de ese momento surge lo que dice él, las condiciones dadas para el surgimiento de la sociedad postcapitalista. A ver, les pregunto, ¿qué es la sociedad capitalista en 2 palabras? O en 3 palabras, para Peter Drucker, que escribió este libro fundamentalmente que analizaba los últimos años del siglo XX. ¿Qué sería la sociedad postcapitalista? Bueno, se los a ver, reflexiono yo también. Hablaba de que había 3 medios de producción históricos: la tierra, el capital y el trabajo. Y él dice que el nuevo medio de producción, ¿cuál es? El saber. El saber es re importante, que vivimos en la sociedad del saber. Y el saber es un medio más de la producción. Lo que dirían en el video que ustedes tenían que ver para hoy, ¿no? Es decir, que para la semana pasada, el video corto ese,
el saber es un elemento fundamental en la construcción de la sociedad capitalista. Y mucho más en estos momentos. Bueno, cuando hacemos el análisis de revoluciones, decimos, bueno, primera revolución industrial, segunda o tercera. Pero, ya bueno, ahora le agregamos la cuarta. Pero Peter Drucker habla de la primera revolución industrial, la revolución de la productividad. ¿Cuándo es la revolución de la productividad? Nosotros dijimos que el sistema capitalista necesita maximizar la ganancia. Ganancia. Perdón, ¿qué? No, decía maximizar la ganancia. Estaba sí, completando. El sistema capitalista necesita maximizar la ganancia. La revolución industrial lo que generaba un desarrollo de las fuerzas productivas, un desarrollo de producción de la mercancía en serie, se producía en serie muy profundamente, se ubicaba esos productos en los lugares del mundo. A Inglaterra le importaba más que tener un territorio, le importaba que ese territorio le compre. Es decir, cuando vino la revolución, cuando vinieron los ingleses y el famoso enfrentamiento que tuvieron en la vuelta obligado, los ingleses vinieron, supongamos, con 11 barcos de guerra y con 70 barcos comerciales. De hecho, rompieron las cadenas y la vuelta obligado fue una derrota cuasi militar. Pero económicamente no pudieron vender en ningún lado porque la gente no le compraba. Es decir, lo que quería la revolución industrial, era poder tener mercados para ofrecer sus productos. Y las guerras, supongo la Primera Guerra y demás, y las guerras que se iban produciendo, tenía que ver con esto, con tener mercados para ofrecer productos. Pero llega un momento que ofrecer los productos ya no generaba tantas ganancias. Entonces aparece la revolución de la productividad. Y cuando yo digo revolución de la productividad, ¿qué se acuerdan? ¿De quién? De Taylor. ¿Se acuerdan de Taylor? Administración 1, Administración 2, Sociología. La revolución de Taylor. Porque uno dice, repite, Taylorismo. ¿Pero por qué era necesario que se controle la productividad? Que se controle el tiempo que un obrero trabajaba. Que se controle el tiempo de producción de un tornillo, el máximo y el mínimo. Para aprovechar los máximos recursos. Para que había que producir, había que incrementar la productividad. Ya no era tan necesario, es decir, ya no bastaba con producir. Ahora tenés que producir en el menor costo posible. Y bien, y saber quién. Posible. Y saber qué, o sea, saber qué no era cualquier cosa tampoco. O sea. Entonces, ¿qué producís? ¿Cómo lo producís? ¿Viste? ¿Y para qué? ¿Cuánto tiempo? Y para qué era para vender, pero ¿cuánto tiempo te lleva? ¿Viste? Porque si no, tenés pérdidas. Y a eso se llamó la revolución de la productividad y demás, ¿no? Y después llega la revolución de la gestión, que ya, es decir, los productos ya estarían inventados y ya controlaste internamente, pero ahora tenés que generar marketing, generar publicidad, tenés que abaratar costos en las compras, tenés que tener marketing y vendedores que vayan y ofrezcan los productos. Tenés que tener una forma de presentar el producto y se llama revolución en la gestión. Y para eso necesitas ¿qué? Necesitas mano de obra. ¿Pero qué mano de obra? De servicios. ¿Qué de servicios? De cuello blanco. ¿Qué significaba? Que ya no necesitas el obrero solo, sino necesitas el obrero y ya no necesitas el capataz de guardapolvo azul solo. Necesitas el obrero, el capataz y el tipo que trabaja en oficina para promocionar el producto. Otro para vender el producto, otro para hacer todo el control de la gestión de lo que estás haciendo. Entonces aparece la compra, aparece la contabilidad, aparece quien hace los cheques. Ya no es el jefe, el patrón, el jefe, el supervisor. Ya aparece todo un área. Y eso coincide en la revolución de la gestión con el desarrollo y el crecimiento de la mujer en el mercado. La mujer en la década del 20 trabajaba en obra, como obrera. En cambio, a partir de los 50, fundamentalmente 60, la mujer ingresa al mercado laboral por conquistas, pero también porque era más barata. Entonces aparecen y luchas culturales, porque empiezan a trabajar mujeres en los servicios, salía a la calle, la mujer sale,
ya no está dentro de la casa, ya no es la reina del hogar y el hombre el rey de afuera, compite con el hombre, conoce cosas, al hombre le genera seguridades, aparece la revolución de la mujer, aparece la revolución de la juventud, aparecen las pastillas anticonceptivas, aparece una serie de contextos que va generando un cambio de subjetividades. Pero también, esto está, vos decís, ¿qué es lo importante? Y lo social, lo económico, lo político, lo cultural está relacionado. Algunos autores se paran más en un lugar y otros autores se paran en otro. Pero esto condiciona subjetividades. Entonces, desde el punto de vista que estamos viendo ahora, se llama revolución de la gestión. Cambia la gestión. Antes producías para vender, después producías y abaratabas costos. Ahora producís para vender, tratás de abaratar costos y hacer una gestión más eficiente. Y generás la publicidad. Y generás la necesidad de que otro consuma el producto. La venta emocional. Todo eso. Tratar de generar emociones. Decía uno que me pasó a mí, que se acuerda que les contaba. Bueno, y entonces esto tiene que ver con esto. Entonces después viene la revolución del saber. Revolución del saber. Y esto es todo lo que explicó Matías y Ethel en Revolución Postcapitalista. La revolución del saber. Donde lo importante es el saber. Donde si vos no sabés, quedás afuera. Y el saber tiene que ver con el contenido y el saber tiene que ver con el mecanismo que vos tenés para aprender. Y esto sucede. Aquel que tiene una práctica mejor, aquel que viene con más cuestiones más sólidas del nivel secundario, aquel que estudió otra carrera y le va a costar menos contenidos nuevos porque tiene un mecanismo para incorporar el saber. Y el saber es conocimiento y el conocimiento es productividad. Lo dice... ¿Cómo se llama Matías, nuestro amigo del video? Mati, hola. Bueno, hay, no me acuerdo ahora, ustedes tienen que ver ese video, donde él habla que las organizaciones aprenden, y las organizaciones tienen que aprender, y los actores de las organizaciones aprenden, y un conductor de organización tiene que aprender a tener vínculos con los otros, capacidad de escucha, a comunicarse, a transmitir. Vos decís, ¿pero esto es para vender? Sí. ¿Esto es para organizar? Sí. Porque hoy por hoy la realidad es distinta, todo mucho más rápido, tenés que entender que trabajan generaciones diversas dentro de un contexto, del contexto histórico. Entonces en una empresa tenés generación X, generación Y, generación Z, y ahora está surgiendo una nueva generación, que no recuerdo bien todavía el nombre, que son los pibitos más chicos, que tienen 8, 9, 10 años. Si una generación nació con el televisor, otra generación nació con el control remoto, otra generación nace con el Smart TV, bueno, las nuevas generaciones como están naciendo. ¿Se entiende? Y eso tienen que competir ¿en dónde? En el mercado. Y estar en una organización. Y estar en los vínculos. Entonces eso incide en esta cuestión. Es decir, y ahora con esta pandemia y con estos cambios que se generaron, muchas cosas, como decía Matu hoy, que yo me ha pasado el año pasado. Cuando hablaba yo de Internet de las cosas, o cuando hablaba de la impresora 3D, el año pasado, hay gente que todavía no lo tenía claro. Hoy por hoy ya tenés claro, porque lo primero que se hizo en muchos lados es que con las impresoras 3D en las escuelas secundarias se hacían las cosas para protegerlos en el tema de la vinculación con otros en las máscaras, ¿listo? Para la pandemia. Y bueno, entonces hay cosas que se fueron acelerando por esta cuestión que estamos ocurriendo. ¿Se entiende? Y esto es un proceso, y cuando yo hablaba el año pasado daba un taller sobre lo que iba a venir en el futuro. Y cuántas cosas que decíamos que íbamos a vivir en el futuro las estamos viviendo ahora. El trabajo a distancia, por ejemplo. Trabajo a distancia. Yo miraba cuando era chiquito un dibujito animado que se llamaba Los Supersónicos, que me encantaba. Y hoy miro Los Supersónicos, y salvo el robot que va a limpiar la casa, que todavía estamos ahí, el resto son cosas que la gente se maneja en el aire con una moto, y la mayoría de las cosas las estamos viviendo. Bueno, en algunos países del mundo existen estas cuestiones que van manejándose por arriba. Entonces, los cambios son muy
acelerado. Y tiene que ver con esto que recién comentó Maya, que dice el video, bueno, que le subimos de cómo aprende una organización, que habla de generar nuevos conocimientos, de innovar, y habla Eso es lo que también, yo si decía yo. recuerda, de cómo construir conocimiento de la organización. Eso, yo no me acordaba el título, por eso te nombraba a vos. Es decir, toda organización aprende y toda organización tiene que construir conocimiento. Porque como dice el video, vos producís algo, pero alguien lo va a imitar o alguien se va a gastar. No pasa, a ver chicos, a mí me pedían hacer una monografía o hacer un trabajo práctico o hacer composición tema la vaca. Y yo iba, investigaba, si no tenía el libro, iba a la biblioteca, sacaba temas y presentaba. Y cuando más cosas que la maestra nos daba presentaba, estaba perfecto. Ahora te dicen composición tema la vaca, vos vas y recortás. Entonces tenés que incorporar conocimiento en eso, porque si no es lo mismo que está en el libro. Y vos sabés que existe, qué sé yo, el Rincón del Vago. Yo sé que existe el Rincón del Vago. Vos sabés que existe monografía.com y yo también. Y sé que está todo en internet. Vos recortás y pegás y nos damos cuenta todos. Ahora tenés que construir conocimiento. ¿Se entiende? Hace muchos años vos hacías una tesis, agarrabas un libro, por ejemplo, 1984, un libro y hacías un trabajo sobre ese libro. Hoy por hoy no, porque hay resúmenes de ese libro en todos lados. Tenés que construir conocimiento. Y en la producción también. Y en la parte de organización también hay que construir conocimiento. Que es lo cualitativo diferente. Construir conocimiento, y el que conoce, y el que observa, y el que ve, tiene un poder relativo esto. Si vos sabés cómo se van a mover los mercados mundiales, tenés un poder relativo en el tema de la inversión. Si vos, como te decía en una época, si vos estabas en Mar del Plata y entendías que había una crisis de la merluza, una crisis de la construcción, una crisis del turismo porque la gente ya no elegía Mar del Plata porque iba a otros lugares. Los que podían iban al exterior y otros iban a Pinamar y Villa Gesell, que tenía otras características. De pronto te diste cuenta un año que no podías seguir viviendo con eso que producías. Entonces no solo vendías helados, y ahora te reconvertís y vendés café y tortas en el invierno. Y eso que te da el conocimiento del escenario, del mercado, de lo que sucede. A eso se llama saber. El saber implica poder aplicarlo a la cuestión concreta, tener lecturas de escenario, entender cómo funciona, entender que vivimos en un contexto VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Bien, me meto en una pareja y quiero hacerla como la de mi abuela, me estrello, porque no podemos construir una pareja como la hacía mi abuela en un contexto VICA. Quiero lograrlos vivir como mi abuela vivió, perfecto, pero tengo que hacer otras cosas, comunicarme de otra forma, dialogar de otra forma, sacar los mitos y sentarnos y hablar chulamente de lo que nos pasa. La abuela no hablaba, total estaba, la libreta la tenía ahí y contigo pal y cebolla y si no, hasta que la muerte nos separe. No, hoy por hoy eso no existe, no existen los vínculos, no existen las organizaciones. Entonces yo tengo que co-construir un vínculo determinado con otras características, porque yo también soy distinto, porque a los 2 años me aburro, entonces la otra también se aburre, tenemos que recrearlo. ¿Se entiende? Y esto pasa en las organizaciones también. Bien, hay 2 hechos históricos que marcan concretamente el fin del siglo XX en el sentido de el surgimiento del mundo globalizado, ¿no? La caída del muro de Berlín, 1989, cae del muro de Berlín, ¿no? Esto es un hecho fundamental. Cae el muro de Berlín, termina la Guerra Fría, se acaba el conflicto Unión Soviética-Occidente, desaparece la Unión Soviética, aparecen pequeños países satélites cuasi independientes, Estados Unidos pierde su enemigo y tiene que construir otro, porque siempre uno tiene que manejarte en esa función, pero nunca van a ser como la Unión Soviética. Surgen después los fundamentalismos religiosos en cierto lugar y cambia la geopolítica del mundo. Y cambia, esto incide en la construcción de la subjetividad. Después
viene la perestroika, cambio de la Unión Soviética, se transforma en Rusia, crecimiento de China a partir de cierto momento histórico, y bueno, y va cambiando la geopolítica mundial. Y esto implica un cambio organizacional. Y esto implica también cambio en las subjetividades, cambio concreto en el mundo. Desde 1989 transcurre la geopolítica mundial hasta 2001. Y en 2001 caen las Torres Gemelas. Muchos de ustedes, yo lo vi por televisión. Otros se lo contaron. Otros eran chiquititos y otros estaban naciendo. Y en cada uno incide en forma distinta. ¿Se entiende? Y cae la Torre Gemelas. También dijimos, ante cada hecho hay miradas distintas, ¿no? Es decir, algunos dicen una cosa y otros dicen otra, pero las Torres Gemelas cayeron. Y cambiaron el futuro del mundo. Un hecho como la crisis del petróleo, un hecho como la revolución industrial, un hecho como el arado de madera, un hecho como la Segunda Guerra Mundial, un hecho como la caída de las Torres Gemelas cambia el mundo hacia el futuro. ¿Por qué? Porque cambió la concepción de seguridad. Antes, la concepción de seguridad era cuando más armas tenés, más más misiles tenés internamente, más ejércitos tenés, más poder tenés. Y te dirás cuenta que de pronto no es solamente eso, sino tenés que tener otras cuestiones distintas, que no pasa por la cantidad, sino pasa por otras cuestiones. Y cambia la seguridad en el mundo, y cambia la seguridad en los aviones, y cambia la seguridad en los viajes. Y en la vida cotidiana incide que vos de pronto no podés subir con un encendedor con benzina a tomar un avión, por ejemplo. Cambia la geopolítica. Estados Unidos se transforma dejó de ser multilateralista y se transforma vuelve a ser el viejo gendarme del mundo, invade Irak sin aprobación de las Naciones Unidas, hace una lucha en Afganistán, porque dicen que ahí está la causa de los problemas del mundo. Bueno, cambia la geopolítica mundial. Esto aparece fundamentalmente desde 1989 hasta el 2001. Y de 2001 en adelante hay otro momento histórico, hasta el 2008, que se llama la crisis que se genera en el mundo producto de las burbujas financieras. No le voy a entrar en esta cuestión económica para no extenderme, pero les quiero explicar cómo hechos concretos que ocurren cambian las subjetividades, cambian las relaciones, cambian los vínculos, vuelvo a insistir, cambian la mirada organizacional. Hoy no podés mirar, si sos exportador, no podés mirar el mundo solamente de un lugar. Tenés que tener un tipo que sepa chino. Y si vos trabajabas en su momento en el tema vinculado al Mercosur, tenías que tener un tipo que sepa portugués y que entienda de las culturas y que entienda los escenarios posibles y que entienda qué implica esta tercera guerra mundial comercial, que no es una tercera guerra de armas directa porque nos terminamos, tiene que ver con el comercio y cómo juegan los países periféricos en estos intereses que están dando cuenta en el mundo. Bueno, entonces tenés que ir viendo cómo se va evolucionando. Bueno, acá hablo de la reforma china. China fue un país por el cual el comunismo, a partir de la posterior a la Segunda Guerra Mundial, por eso era gran temor de Occidente, porque tenías Unión Soviética y China, casi 2/3 de la humanidad comunista. Entonces daba terror y aparece la Guerra Fría y el control con respecto a lo exterior, y el enemigo tenía que ser el comunismo. Después cae y se transforma China. Sigue siendo comunista y sigue siendo autoritario y centralizada, pero se dedica fundamentalmente a economía de mercado. Y produce adelantos muy grandes y produce altas necesidades de consumo. Abre el mercado. Necesita soja. Y Argentina le vende soja. Y necesita cobre. Y Chile le vende cobre. Y necesita petróleo, y qué sé yo. Y Venezuela le vende petróleo. Y eso determina mayores ingresos. Y cambia la geopolítica. Y vos estás en un lugar determinado y decís, bueno, es decir, a ver, yo estudié ingeniería agropecuaria, supongamos. Y de pronto le estamos vendiendo soja, mayor cantidad de soja a un país. Y a mí tal empresa me contrata. Pero ¿qué pasó? ¿Es mi estudio? Sí, tu estudio. Pero las condiciones estructurales micro que determinaron
determinadas por las condiciones estructurales macro, que no la evaluás en ese momento. ¿No? Después se cierran los mercados. Y bueno, y vos tenés problemas de laburo. Y pues también tiene que ver con esta cuestión. Cuestiones macro vinculadas a lo micro vinculados a lo macro. Stuart Mills, la biografía y el contexto. Entonces, ¿cómo incide lo macro en lo micro? Ayer fui a comer después de 8 meses a un lugar y charlábamos y decimos, este tipo, si no tiene una reserva, se funde. ¿Por qué? Porque no está yendo mucha gente, por miedo y demás, pero además tenés que llamarlo porque el tipo te tiene que cocinar. No es que llegás y tenés la comida, porque a lo que llegás tenés la comida, te vende la comida. Bueno, cambió la subjetividad, cambiaron los vínculos, cambiaron las relaciones. La chica nos tiraba hasta un aerosol de alcohol en los cubiertos, ¿viste? Cambió todo. Entonces tenés que estar dispuesto a cambiar, pero también el escenario te condiciona. El escenario te permite. Vos decís, bueno, me voy a dedicar, me voy a vivir en paz y me voy a las sierras cordobesas. Y trabajo y respiro aire cordobés, tengo burritos, tengo peperina y soy feliz. Vivo de la tierra. De pronto se empieza a quemar toda la sierra cordobesa. Primero, porque la niña, el niño, el cambio climático, o porque hay intereses concretos que quieren privatizar y queman todo. Bueno, eso afecta a tu subjetividad, afecta a tu vínculo y hasta afecta a tu campo, a tu casa. ¿Cómo incide? Porque estamos globalizados, interrelacionados, constantemente vinculados. Entonces, algo que ocurrió en Grecia en el 2008 afectó la subjetividad de los distintos bancos del mundo e incidió en la crisis del tequila, en la crisis del vodka, que le pusieron nombres, en la crisis española, y eso incide en algún lugar del mundo. Estamos totalmente interrelacionados. Bueno, esto tiene que ver con la perestroika. Yo se los mando esto para que ustedes los tengan. La perestroika, la relación de Estados Unidos-Unión Soviética, el cambio de la Unión Soviética, cambio de la subjetividad. Y para algunos, repito, chicos, para algunos es historia, para otros fue presente, y para otro, chino básico, ¿de qué me está hablando? Y estoy hablando de algo que ocurrió en el mundo en 1980, ¿se entiende? Pero para otros es, no sé, historia, y es verdad, es verdad, es verdad. Ayer, hablando con uno de mis hijos, no sabían que a las 15 horas, es decir, se festeja, se conmemora el 7 de agosto la muerte de San Martín, porque a esa hora murió. Y uno me dice así, espontáneamente, ¿viste? Ingenuamente, y no estaba en samba. Claro, porque yo lo leí en el Capeluz, pero los chicos no leen el Capeluz. ¿Se entiende? Y muchos de ustedes seguro que tampoco saben que a las 15 horas murió San Martín. Yo vi el Capeluz, pero no sabía que era a las 15 horas. Bueno, y el chico me dice, no estaba en samba. Y está bien lo que me dice, porque él miraba los más allá de samba, no quiero suspicacia, sino él mira lo que está en la tele, lo que está en los videos. ¿O cuántos de ustedes leen las fichas que nosotros le mandamos? Y nosotros entendemos que no leen la ficha que nosotros le mandamos, entonces le mandamos videos. ¿Y cuántos de ustedes hacen los exámenes con los videos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Bueno, pero está bien, pero vamos adecuando, ¿viste? Porque no hay lectura, ¿viste? Ahora, bueno, hay materias que podés hacer examen con video y otras no. Haceme costos 2 con examen con video o no sé, farmacología con examen con video. Claro, ¿viste? Entonces, bueno, esto tiene que ver con los cambios. Lo que estoy diciendo es macro, micro, historia, la historia y la biografía, el contexto y la subjetividad, el estudio de la sociología, la red de interacción. Cuando surge la sociología, surgen pesados como yo, que miraban el mundo y decían, oh, crisis, oh, sistema capitalista, oh, hay que destruirlo y llegar a la sociedad comunista, dice Marx. Otros dicen, no, hay que volver al antiguo régimen, dicen los retardatarios. Y los sociólogos clásicos, que son clásicos porque la sociología académica dijo que eran clásicos, porque se impusieron desde el discurso, decían, no, ni ir al comunismo ni volver atrás, hay que mejorarlo. Entonces Durkheim decía,
hombres anómicos. Comte decía orden y progreso primero. Primero el orden, después el progreso. Weber decía, lo mejor es la sociedad legal racional, no la carismática ni la tradicional. Hablan de teoría, pero están mirando un mundo, y cada uno ve el mundo de un lugar. ¿Se entiende? Nosotros también nos pasa lo mismo. Entonces uno dice, el hombre está anómico. Y Marx dice, no, el hombre está alienado por las normas del sistema capitalista. Se aliena en la producción. Y el otro dice, no, el hombre está anómico, le faltan normas. Y hoy podemos utilizar la palabra anomia y la palabra alienación para situaciones concretas. Muchas veces se lo dice sinónimo y no es verdad. Si vos estás anómico, quiere decir, bueno, a vos te faltan normas. Te tengo que poner normas, enderezar a ortopedia social, diría. ¿Viste? No salís. Y otros dicen, no, las normas de la familia, la crisis, los valores, la relación de los padres y hijos determina que este pibe esté no anómico, sino alienado. En otro contexto viviría mejor. Y son miradas distintas, desde lo macro a lo micro. Y cuando ustedes laburen en organizaciones van a ver también. Son herramientas, son instrumentos que le permiten conceptos leer las realidades. Bueno, acá hablamos de la revolución de la información, de la comunicación, de la burbuja especulativa. Bueno, y después surge la crisis del 2016, que tiene que ver con la crisis en Grecia, que eso afecta, a ver, existe un mercado, el mercado europeo, que fue construido a través del tiempo, también es histórico, donde la potencia más racional y que mejor le va es Alemania, pero están atados todos a una moneda, y la moneda es el euro. Si hay una crisis en Grecia, o dejás morir a Grecia o lo rescatás, pero para poder que se equilibre el euro, lo que tenés que es rescatarla. Y para poder rescatarla afecta a toda la comunidad europea. Y si la comunidad europea, que es un bloque, está afectada, es como si fuera cuando jugás al TEC, ¿viste? Todo está interrelacionado. Entonces afecta a Estados Unidos, afecta a China, afecta a Rusia y afecta a América Latina. Porque está todo relacionado. Grecia, chiquitito, relacionado por el tema del euro. Entonces, Alemania tiene que, los países que triunfan tienen que ayudarla, invertir, cancelar deudas, no sé. Y eso incide en el valor del euro, y eso incide en el valor del dólar, y ¿se entiende? Está todo íntimamente relacionado. Dos elementos importantes que también se dan en el mundo, uno es la primavera árabe, desde el 2011, que fue el primer cambio social y la primera revolución que organizan los jóvenes en ese momento. Después quedó bastante en la nada. Pero esos cambios que se produjeron en los países árabes más tradicionales, los llevaron a cabo los jóvenes y a través de las redes sociales. No lo pudieron manejar. En países muy autoritarios, no pudieron manejar la utilización de la información a través de las redes sociales, cómo se iban pasando de país en país, cómo se iban comunicando los jóvenes. Hoy por hoy, cualquier marcha, cualquier movimiento se hace a través de las redes sociales. La votación, esta que ustedes de mejor universidad y demás, se maneja en las redes. Eso era hace 6 años, no estoy hablando de hace 70, hace 6 años se hizo una revolución, un cambio en el Medio Oriente a través de esto. Es nuevo, ¿no? Y después el surgimiento del conflicto entre los países árabes y el ISIS, que los nombrarán, lo sabrán por ahí. Y en 2016 se produce el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En el 59 Cuba fue embargada y en el 2016, a través del Partido Demócrata y demás, de Obama, se tiene una vinculación con Cuba, entonces se permite vincularse de otra forma. Y eso afecta geopolíticamente, políticamente, económicamente, a los vínculos interrelacionados del mundo. Un elemento importante para tener en cuenta es el cambio climático, que también incide, decimos. ¿Por qué incide? El cambio climático determina que con las tecnologías utilizadas hasta ahora, cada vez el mundo es menos sustentable y menos sostenible.
y esto va a afectar a las generaciones futuras. Entonces tenemos que tomar conciencia y generar cambios climáticos en la utilización de ciertos elementos tóxicos, en la utilización de ciertas producciones, ¿no? Pero eso implica también que el otro sector pierda dinero porque no va a poder seguir ganando con esto. Entonces hay que buscar cuestiones sustitutas. Y en esto estamos. Todavía no está resuelto. El cambio climático es algo que afecta a la capa de ozono, afecta el futuro de la Tierra, afecta el futuro de la arteria globalizada, afecta a cada lugar y tiene que ver también con la utilización que hace el hombre. Vimos que en pandemia, si vos a través de un satélite ves que hay zonas más verdes en el planeta que antes no estaban. ¿Por qué? Porque no hubo tanta producción. ¿Y eso con qué se vincula? Con el desarrollo de la fuerza productiva y de la tecnología. Esto implica también la utilización de nuevos elementos no tóxicos, no contaminantes. El petróleo es contaminante, ¿no? El vapor era contaminante. Bueno, buscar otras cuestiones. Y eso también es un desafío hacia la humanidad del mundo, hacia el futuro del mundo, nuestro y de las nuevas generaciones, porque se corre peligro de exterminio. Entonces, bueno, la primera revolución industrial tenía que ver con la máquina de vapor, la mecanización. La segunda, la cadena de montaje, ¿no? El montaje en serie. Hablamos de la tercera, Peter Drucker, la informática y demás, el surgimiento de la internet y demás. Y la cuarta, hablamos de la nube, de la internet de las cosas, que ahora ya son ahora, ¿no? De la impresora 3D. A ver, yo siempre digo lo siguiente. Yo descubrí, más allá que en las revistas específicas, la función de un dron el día que yo estaba en la cancha viendo un partido Boca River que pusieron un dron que decía el fantasmita de la B. Yo estaba ahí y vi. Y ingenuamente decía, debe ser un loquito que levanta de acá y lo tira para allá. Pero no hay mejor publicidad para los drones que hacerlo de esa forma. Pasó en ese lugar, se mostró el dron, el país conoció los drones. Después los drones se empezaron a utilizar en las fiestas de 15 años para filmar desde arriba, y ahora se utiliza, por ejemplo, acá en Navarro para el sembrado. Entonces vos ves, cuando está inundado, pasa el dron y ves, sacando fotos, qué zona está inundada, qué zona no. No necesitas un satélite, con un dron basta. Podés sacar fotos, podés filmar, podés hacer todo. Podés espiar lo que pasa en la casa del vecino. Es más, podés tirar misiles. Es más, yo me preguntaba, ¿cómo hacían para hacer esas películas hace un tiempo que filmaban desde arriba? ¿Cuántos helicópteros y aviones? No, nene, si acá es un dron. Bueno, la tecnología avanza para cuestiones vinculadas a la guerra, vinculadas simplemente para cuestiones de la energía, de la cuestión espacial y demás, y después se utiliza en la vida cotidiana. Y surge una profesión, el que maneja dron. No es el tipo que estaba en la cancha de Boca lo manejó. Pero ¿por cuántas personas manejan drones? Y ahí se fue una profesión. Ya no existe la profesión. ¿Los aburro? ¿Estamos bien ahí o no? No, estamos bien. No, profe, no, ¿Está para muriendo? nada. ¿Estoy bien ahí? No. Más. Escuchamos atentamente. Está perfecto, está perfecto. Bueno, son 10 y 10. Bueno, seguimos 10 minutos más. Entonces, el dron, como un ejemplo, incide y es un elemento tecnológico que se utiliza en la vida cotidiana, que genera nuevas profesiones, que genera nuevas reglamentaciones, porque hay que reglamentar un dron ahora. Vos reglamentás los helicópteros, reglamentás los aviones, y los drones tenés que reglamentar. Porque un dron puede llevar un misil aire-tierra y directamente, y de hecho ha ocurrido, ¿no? Lo que cuando mataron a uno de los oficiales más importantes de Irán hace un tiempo, lo llevó un dron. Sí, más allá del espacio es el tema de la privacidad también, ¿no? Y la privacidad, la privacidad. Sí. En un contexto donde también hasta se replantea qué es la privacidad en este contexto, ¿no? Bueno, acá hablamos de la cuarta revolución industrial. Los cambios son exponenciales. Así como dijimos que los cambios no son lineales, es exponencial los cambios que se están generando. Piensen a diciembre del año pasado a hoy, los cambios cómo se fueron generando. Yo todavía estoy asombrado, ¿no?, de las cosas que yo hablaba en las capacitaciones de octubre, hace un año,
sobre los talleres que daba, sobre cómo gestionar la incertidumbre en contexto, qué es un liderazgo, y era algo así como de avanzada. Hoy entras en cualquier página de internet y te dan millones de cursos sobre liderazgo. Se potenció la incertidumbre, ¿no? Potenciar la incertidumbre. La incertidumbre. Estamos. Ya la incertidumbre, diría Peter Drucker, la incertidumbre es parte de nuestra vida. ¿Qué hay que hacer ante la incertidumbre? Decía Peter Drucker en su momento. Ser surfista. ¿Y qué es ser surfista? Pilotear la incertidumbre. ¿Y qué significa pilotear la incertidumbre? En el mar vos tenés cosas que podés manejar y cosas que no. Pero las cosas que podés manejar son algunas. Velocidad del agua, temperatura del agua, velocidad del viento, hacia dónde va el viento, desnivelación de la plataforma. Ahora, la ola nace donde nace y no te das cuenta. Y nació acá o nació allá. Eso es incierto. Pero vos no podés. Si vos te dejás llevar por la ola, te lleva donde vos quieras, donde ella quiere. Si vos la enfrentás, te caes. Ahora, si vos vas sobre las olas que vienen, siendo un surfista, vas manejando la situación. Bueno, en esto igual. Hay que ser surfista. No hay que decir, quiero que vuelvan otra vez la chimenea. No vuelven más. Quiero que me devuelvan el queso no vuelve más. Tenés que salir a buscarlo. Y hay alimañas, bueno, tenés que buscar estrategia. Y en esto pasa lo mismo. Hay que buscar estrategia para tener una pareja que dure mucho, para capacitarse para laburar, para desconstruirse y construirse constantemente. Hay que buscar estrategias. Y esto cada vez el cambio es más acelerado. Entonces, el que no aprende a aprender, el que no se desconstruye, el que no cambia la mirada, el que no es abierto, esta sociedad que viene lo lleva por encima. Los pibes más jóvenes vienen con este chip, pero nosotros los más grandes, ya los milenios dejaron de ser los... No, ahora los milenios tienen que competir con los pibes de la generación Z, video, que tiene otras características y otra forma de entender la realidad. Pero también las empresas tienen que adecuarse a trabajo en equipo. Y muy fácil decir trabajemos en equipo. Sabemos trabajar en equipo. Sabemos trabajar con el otro. Sabemos escuchar. Porque hablar hablamos todo. Pero sabemos escuchar. Sabemos entender que uno habla y el otro también y hay una comunicación, ¿no? Que hay ruido en la comunicación, que uno habla y el otro entiende otra cosa, que uno habla y el otro no entiende, que uno no habla y el otro tiene que entender el silencio en un contexto determinado. Yo en el año 2004 trabajaba en un ámbito público y éramos todos expertos en trabajo social y nos tuvieron que convocar la UNESCO para hablar de la articulación y la interrelación. No podíamos interrelacionar, competíamos con espacios estancos y éramos todos tipos de misma mirada o parecida y éramos todos profesionales de las ciencias sociales, que esto lo tenemos así. Un tipo que conduce tiene que conducir en equipo. No basta que vos dirijas y bajes línea, tenés que acompañar el equipo, tenés que trabajar en equipo, tenés que promocionar la gestión del cambio, pero tenés que cambiar vos primero. Tenés que trabajar sobre el aprendizaje constante. Y esto es lo que tiene que hacer un licenciado en administración. Y esto es lo que tienen que hacer en educación las escuelas. Sí, pero la directora es estructurada. Bueno, pero salta. Bueno, pero la estructura educacional también. Pero en educación tenés que, ahora, ¿se vuelve, no se vuelve? ¿De qué forma se vuelve? ¿Cómo se vuelve? Y demás. Está la inspectora, están los directores, están las maestras, están los gremios, están los padres, están los privados, están los públicos, está la resistencia al cambio, está la subjetividad. Y bueno, hay que pilotear esto. No es sencillo. Es VICA, incierto, complejo, ambiguo, VICA, incierto y volátil. Me olvidé de lo volátil. Y para eso tenés que tener habilidades de liderazgo, habilidades de empatía, poder saber transmitir. Antes no hacía falta. Antes, revolución producías un jefe. Después existía en la parte de la tecnología un capataz que controlaba la producción. Después había que gestionar. Ahora no solo hay que gestionar, sino gestionarte. Y no tenés que ser jefe, sino tenés que ser líder. Y tenés que acompañar, trabajar en equipo, orientación al cambio.
Me cansé, diría yo. Bueno, estas son las empresas que produjeron cambio y las que se extinguieron. Pongo una nada más. Xerox era una empresa de fotocopiadora que no se adecuó y se extinguió. Y la otra, ¿cómo se llamaba, Mati? Que acá no la tengo. La otra, que era la empresa donde vos ibas a todos lados y llevaba la fotografía. Es más, era de avanzada. Kodak. ¿Cuál era? Kodak. Kodak era de avanzada. En vez de llevar al kiosquito de la esquina, que te tardaba una semana, se la llevabas a Kodak y te la hacían en un momento, con un vidrio transparente y vos veías cómo salían. Como Kodak no se actualizó, como surgió la máquina para sacar fotos, la máquina digital, donde vos cargas ahora en tu procesador, donde ahora la mandás directamente a imprimir o la imprimís si vos tenés una impresora con papel fotográfico. Kodak murió. Y de pronto, la chica que antes trabajaba que te hacía la foto de los casamientos, ahora lo que te dice es, te adapto las fotos viejas que tenés, o te hago marcos, o te saco una 4x4, pero ahora hasta las 4x4 la podés sacar de acá. Y desaparece, ¿viste? Y entra en crisis y le afecta su subjetividad. ¿Cómo está todo interrelacionado? Pero vos tuviste la suerte de entrar en Mercado Libre. Y bueno, y ahora decís, yo gano bien, porque este modelo... Claro, porque estás en Mercado Libre. ¿Se entiende? Esto se lo doy todo. ¿Cómo se gestiona una organización en el contexto actual? Esto es la ficha que ustedes tienen ahí para leer. Hay dos conceptos fundamentales que yo lo dije el primer día de clase y ahora lo cierro. Una, la incertidumbre se gestiona con más interacción, con menos jerarquía y más diálogo. Si vos te casabas antes, te casabas para toda la vida, podías no hablar y seguir. Hoy por hoy, la incertidumbre de un vínculo, donde vos tenés otras vinculaciones, donde las instituciones son más abiertas, donde uno puede salir, tener un día para chicas y otro un día para chicos, donde de pronto, es decir, el tiempo es demasiado, 3, 4, 5 años, donde vos ves a tu alrededor que han cambiado hasta las formas de género y las formas de sexo. Bueno, vos tenés que sentarte con tu pareja y hablar de lo que te pasa, y hablar de los vínculos, y hablar. Lo mismo en una empresa y en una organización. Más interacción. Lo dice el video que vimos. El tipo no echó a los que hicieron 5.000 tarjetas mal, sino sentó a los de producción y sentó a los administrativos y comenzaron a dialogar sobre eso. Pero para poder trabajar la interacción tenés que aprender a trabajar con lo diferente, con lo distinto, con que el otro tiene otra subjetividad, con que yo tengo una subjetividad determinada porque soy el vendedor, pero el otro tiene una subjetividad porque se maneja la forma administrativa. Y no solo son dos, muchas veces son estos. Para poder trabajar tenés que incrementar la interacción. Uy, es mucho lío, sí. Antes era más fácil a la gestión educativa. Le poníamos estaciones. Ahora tiene que ver el régimen de convivencia. Y hay que ver qué piensan los padres. Y hay que entender qué piensan los padres. Y hay que entender qué piensa el docente. Y hay que entender qué piensan los gremios. Y hay que entender qué piensa el intendente. Uy. Y recién hace una semana me mandaron el plan para intervención. Bueno, y tengo que ver cómo me manejo en la escuela. Bueno, y eso es incrementar la interacción, tener menos jerarquía y poder dialogar desde lo que nos pasa, de lo que nos sentimos. Y las organizaciones 4.0, que son las organizaciones actuales, tienen que funcionar de esta forma. Porque y además van a trabajar con nativos digitales, que es fundamental esto hoy por hoy. Yo no sabía cómo hacer ciertas capacitaciones. Y bueno, le mando un mail a un estudiante medio de la licenciatura de informática y me ayuda a hacer ciertas cuestiones que antes no las sé. O le pregunte a Matu, que también lo tiene más claro. Entonces, hoy por hoy, ante la incertidumbre, tenemos que gestionar la interacción y menos jerarquía. El futuro es incierto. En los 70 cambiaban cada 7 años el conocimiento. En el 2010 cada 11 horas. Fíjense cómo hoy todo es incierto. Todo es volátil. Todo es... Y bueno, hay que aprender a trabajar sobre estas cuestiones. Es lo último que le digo, agilizar el aprendizaje,
tener habilidad de comunicación, trabajar la inteligencia emocional. No somos seres racionales, como decía Weber nada más. Somos seres racionales, pero también tenemos emociones, y las emociones nos condicionan. Por las emociones comemos, por las emociones nos vinculamos, por las emociones estamos mejor o peor en el trabajo, y entonces tenemos que trabajar las emociones. Y las emociones son importantes en un grupo. No somos sujetos racionales, robots que vamos a producir. Antes se pensaba así. Yo dejo los problemas de mi casa en el perchero. No, los problemas es imposible. Es imposible. Es imposible. Los problemas los traes. Y tu jefe tiene que ver qué tipo de problemas tenés. ¿Viste? Cómo estás construido y cómo estás. Yo, a ver, qué sé yo, no sé. Te pasan a veces con el alumno que tiene un problema determinado. Y bueno, y de algún lugar afecta el desenvolvimiento académico y demás. Y eso no pasa. Por eso. Sí, hay gente que dice que lo puede separar y es imposible. Yo y creo que es inhumano. Sí. Bueno, no, lo que estás diciendo. Ustedes son líderes, o van a ser líderes en la administración, van a ser líderes en la gestión educativa, van a ser líderes profesionales de estos nuevos futuros, y ustedes van a tener que convivir con lo diferente, con los baby boomers, algunos son X, millennials, generación Z. Cada generación tiene sus fortalezas y oportunidades. Yo me despido de ustedes, termino esta clase tratando de redondear con la primera clase y tomando los temas que fueron planteando en la segunda y la tercera unidad. Mati va a quedar con las cuestiones específicas que tienen que ver con el parcial, que tienen que ver con el trabajo práctico que a ustedes les interesan, que tienen que ver con el final. Lo único que yo les digo es que si ustedes en el final preparan algún tema específico y demás, siempre vincúlenlo con la materia, porque nosotros no evaluamos el tema. El tema es un medio. Nosotros lo que evaluamos es cómo ustedes entendieron con un trabajo específico los conceptos de la materia, pero no de memoria, sino que le pueden hacer un clip y les sirva para entender realidades. ¿Se entiende? Nosotros vamos a evaluar esta cuestión, porque a ustedes les va a servir esto. A usted no le sirve saber de memoria qué es la subjetividad, sino entender que la subjetividad se construye, entender que una cosa es natural y otra cosa es construida, entender cómo funciona la complejidad de las organizaciones, para su vida, para su grupo de amigos, para su futuro trabajo o para el trabajo que tienen ahora. Son herramientas para entender. El que no cambia se extingue. Todos tenemos resistencia al cambio, pero tenemos que desconstruirnos. No sirve estudiar de memoria, no sirve corte y pegue, no sirve, qué sé yo, hacer los exámenes y sabiendo, como hay múltiplo yo, como me pasan en algunas materias, ¿viste? Bueno, y lo sacan 10, pero después te digo, bueno, yo te voy a tomar en el final lo que pusiste en el examen, a ver, y lo hago estudiar otra vez, o por lo menos estudiar. No es que se lo contó el compañero. Y entonces van internalizando el concepto, y yo voy generando nuevas estrategias con el objetivo de que aprendan por lo menos 20 conceptos, 30 de psicología social, o de otra materia. Para el bien de ustedes en el futuro. No porque soy malo y quiero... No, porque de última instancia les va a servir. Porque de pronto, si vos tenés una falencia, como conozco a una persona que es re estudiosa y tiene falencia en matemática, y ahora tiene que estar en el profesor en el CBC. ¿Por qué? Porque la estructura previa el paso previo no fue bien trabajado. Y en ese momento ella no se daba cuenta. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Correcto. Bueno, les mando un abrazo a todos. Nos vemos en el final, si Dios quiere, y veamos cómo piloteamos mejor esta VICA y esta